Vamos a hablar esta noche del trágico destino de las mujeres de Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado fue un conquistador cruel. Llegó a América ya en 1510, más precisamente a Cuba, y de allí partió para unirse a la hueste de Hernán Cortés, que preparaba, como sabemos, la expedición que destruiría el imperio de Moctezuma. Por la capacidad militar demostrada, Hernán Cortés confió a Alvarado y a sus hermanos la conquista de Guatemala. Les dijo, bueno, ya que están, vayan y conquístenme Guatemala. Alvarado logró rápidamente esa conquista. Fundó la que se conoció como Ciudad Vieja, que fue la primera capital de Guatemala allá por 1523. Llegó y dice, bueno, está bien este lugar, vamos a poner aquí la Ciudad Vieja. Los indios le decían a Alvarado Tonatiuh, que como todos sabemos quiere decir hijo del sol. Es muy fácil el idioma nahuatl, si es que se habla nahuatl ahí. Tonatiuh quiere decir hijo del sol y todo por el estilo. Parece que además le decían hijo del sol porque era rubio, Alvarado. Y era muy cruel, como hemos dicho, además de rubio. Hacía colocar, por ejemplo, aceite hirviendo o alquitrán hirviendo en el vientre de sus prisioneros para obligarlos a confesar dónde estaba el oro. Aunque el prisionero no tuviera nada que ver con el oro, pero eso hacía. Había convertido en esclavos a más de 1000 indios, contrariamente a la ley, ¿no? Para obligar, todo esto era para obligarlos a lavar arena de los ríos, siempre en busca de oro, siendo que no había oro. Es como si usted lavara arena del Paraná. Y bueno, te lava durante 500 años y no sale, salvo que pesque un reloj de casualidad, no hay oro allí. Bueno, los soldados de él tampoco lo querían mucho. Él consideraba propiedad personal todos los botines de sus hombres. Advierto aquí a los graciosos, que los zapatos. No, se refiere a lo que conseguían por saqueo y por el robo, ¿no? Esa clase de botín. Dicen que Alvarado era un excelente orador y tras una serie de denuncias por parte de nobles y prelados, se vio obligado a regresar a España para enfrentarse a un proceso y lo ganó, porque demostró en aquel juicio que los horrores de los cuales se le acusaban o eran falsos o no eran tan horrorosos o habían sido útiles y necesarios. El caso es que en España Alvarado conquistó la protección de un personaje muy poderoso que era el duque de Alburquerque. Además de la protección, consiguió casarse con la sobrina del duque. Y atención, porque aquí venimos a lo que nos interesa. Francisca de la Cueva se llamaba la mina. No le decían. No era un apodo como puede. Ay, mirá, ¿sabés cómo le dicen a esa? No, por favor. Se llamaba así, Francisca de la Cueva. Luego del casamiento, Alvarado partió solo hacia Guatemala. Dijo, vos quedate acá, en España, que yo voy hasta acá, hasta Guatemala, y vengo. Y la dejó en España. La verdad, cuando llegó a Guatemala, no cumplió ni por un solo instante con el deber de fidelidad. Ya en el puerto amó a 3 damas, una detrás de la otra, o sí, quizás simultáneamente, no lo sé. Cuando llegó a Ciudad Vieja, se entreveró con otras 2, total 5. Francisca de la Cueva, es decir, la esposa abandonada en España, no soportó la soledad y quiso seguir a su esposo. Se le vino. La peor idea. Oh, la peor idea que pudo tener. Bueno, viajó a América, no le fue bien. Murió de una peste. Apenas desembarcó en Veracruz. Desembarcó y dijo, ¿qué puerto es este? Y fueron sus últimas palabras. Bueno, Alvarado no sintió mucha pena, porque ya hemos dicho que era malo. Se casó con una princesa india, hija del rey de Tlaxcala, y le dio un nombre cristiano, la llamó Luisa incluso para mayor comodidad. Tuvo con ella 2 hijas, que son las que reconoció, se llamaron Leonora y Anica.
Bueno, los hermanos de Alvarado también eligieron esposas indias, se proveyeron de una enorme cantidad de concubinas. Cuentan las crónicas que en 20 años la familia Alvarado dio al mundo 800 hijos. Son muchos realmente, ¿eh? Sí. En el curso de otro proceso que Pedro tuvo en su contra por sus excesos, utilizó esas cifras como dato a su favor. No se sabe bien a favor de qué. ¿Qué clase de inocencia puede alegar uno ante un crimen de lo que se le ha acusado? Uno, digo, que venga a demostrarse como que ha tenido 800 hijos. Respuesta: el no haber tenido tiempo para actividades criminales. Yo no pude haber sido, señor juez, tengo 800 hijos. Bueno, es verdad, digo, que el tipo había dado centenares de súbditos fieles en un mundo de traidores. Dijo también que esa era la obra de un conquistador, es decir, dar hijos fieles. La indiecita Luisa tampoco tuvo suerte con Alvarado. Murió de fatiga durante una trágica aventura en el Perú. Alvarado había ido al Perú a luchar contra Pizarro. Murieron 3.000 personas durante la travesía por los Andes. 3.000 personas, perdón. Bueno, otra vez viudo, Pedro de Alvarado volvió a Ciudad Vieja antes de partir para España y se casó otra vez. Y se casó con la hermana menor de su primera mujer. Es decir, se casó con la cuñada, con la hermana de aquella que le decían de la Cueva. Sí. No le decían, se llamaba Francisca de la Cueva. Esta era la hermana. Casarse uno con la cuñada es espantoso. Bueno, se llamaba Beatriz de la Mesma. De la Cueva, sí. Sí. El mismo apellido. Y, bueno, era el año 1539. Alvarado todavía tenía ganas de aventurarse y dice: voy a hacer una empresa, voy a conquistar las Islas Molucas, de las que había oído hablar, pero no sabía ni dónde quedaban. Partió hacia México y de paso dice: buscame las 7 ciudades de Cíbola, que me parece que andan por ahí. Alvarado aceptó, pero un estúpido accidente no le permitió seguir con la expedición. Parece que un caballo le encajó una patada en la cabeza y lo mató. Señor. Repito este poético enunciado. Sí. Un caballo le encajó una patada en la cabeza y lo mató. No se puede decir más. Qué rápido que terminó la historia. No terminó porque todavía falta lo peor. 4 de julio de 1541. Beatriz de la Cueva había quedado viuda y empezó a gritar con desesperación. ¿Vio cómo es? Gritaba peor que esto, ¿no? Hizo pintar de negro su palacio, ordenó que todos los cortesanos enlutaran de por vida. Tenía un primo que se llamaba Francisco de la Cueva y obtuvo el nombramiento, por medio de ese primo, la mina, como gobernadora y capitana general de Guatemala. Tomá. Pero igual firmaba la sin ventura, porque ella se pasaba gritando que no tenía suerte, que mire lo que le había pasado al marido. ¿Cómo va a firmar la sin ventura? Firmaba los decretos la sin ventura. Como si usted firmara los pagaré, el loco. El loco de la trompeta. Bueno, el caso es que Beatriz todo el tiempo se pasaba gritando, menos cuando se encontraba con su amante, que ¿sabe quién era? El primo, Francisco de la Mesma. Así que los curas de Ciudad Vieja estaban muy escandalizados. Primero porque todas las mañanas Beatriz, viuda de Alvarado, iba y se quejaba a Cristo por la muerte de su marido, que como se ha dicho había ligado una patada en la cabeza. Y a la tardecita se encontraba con el primo, que era su amante. Así que los curas no sabían si escandalizarse, por cómo le reclamaba a Cristo o por cómo le surtía amores a su primo. Y dijeron los curas: si siguen ofendiendo a Dios de esta manera va a ocurrir una tragedia. Y parece mentira, da ganas de convertirse. ¿Por qué ocurrió? La tragedia ocurrió. Vino el famoso terremoto del volcán del Agua, que se resquebrajó todo,
la ciudad fue sepultada por agua, por barro y por fuego, y chao. Y Beatriz de la Cueva murió. Los sobrevivientes, mientras estaban con el barro hasta acá, gritaban: esto es culpa de las inventuras y qué sé yo. La única que se salvó fue una de las hijas de ella, que estaba en la bañadera. Y la bañadera Claro. sirve para sobrevivir en caso de esta clase de accidentes. Casi una recomendación para los oyentes: cuando ven que hay un terremoto, agua, Métese lodo, la- barro, bañadera. agua. Y la bañadera flotó sobre los escombros y esta chica sobrevivió, Leonora, ¿no? Y se fue a España y se gastó toda la guita que tenía en lujos y en placeres. Y la moraleja es que conviene meterse en una bañera y no salir de allí, porque es un lugar muy seguro ante cualquier desastre. De todos modos, yo creo que acá hay algo que decir. Los dioses se enojan cuando una se comporta de esta manera. Y la otra cosa que hay que decir es que la ciudad de Guatemala tuvo varios traslados. Porque vino primero ese terremoto, la ciudad quedó completamente destruida y la empezaron a reconstruir un cachito más para acá, más al norte, diría yo, un poquito más al norte. Y ahí quedó una ciudad que después se empezó a llamar Ciudad de los Caballeros de Santiago. ¿Ese era el nombre? Ciudad de los Caballeros de Santiago de Guatemala. Hasta que hubo otro terremoto también y ordenaron el traslado de la capital, Guatemala, esta vez bastante más al norte. Y ahí se mandaron otra ciudad. Dice, bueno, vamos a hacer otra acá, que es Guatemala. la actual ciudad de Guatemala. ¿Este es Gucigalpa o es otro de...? No, esa es la capital de Honduras. Ah, de Honduras, sí. No, Guatemala se llama Guatemala. Claro, Guatemala. Así que si usted va a Guatemala, dígale al tipo, ¿Qué? al colectivero. Porque le va A la nueva. la vieja, la de los Caballeros de Santiago o Guatemala. Dice, porque yo no soy adivino. Dice. Bueno, pero los ya colectiveros sabe. de Guatemala te digo que te atienden de muy mala onda. Y sí, tiene 3 destinos Sí, distintos. claro. Y entonces vos le decís, no, señor, a la nueva, a la actual capital de la... Y lo llevan los tipos. No, no lo llevan. Ah. Este no va. Entonces, ¿para qué hace todo ese...? Pero yo quiero decir que esto tiene una enseñanza, hay que ser un poco supersticioso, pero creer que los pecados de Alvarado, por un lado, Sí. anote, pecados de Alvarado. Sí, estoy anotando. Era Pecados muy de... malo, muy sí. malo con los Sí. soldados, con la gente, ladrón, uno. Lujuria de Alvarado, pisó el cuerpo de Veracruz y ya tenía 3 amantes, señor. Ahí ya Dios se volvió loco. Se volvió loco. La otra, que también se hace amante del primo. Ese fue el vaso que colmó la gota. Sí. No, bueno, la gota que rebolsó el vaso. Bueno, todo eso, la maldad provoca terremotos. No, bueno, ¿Cuál no. es? No hay me venga una con nada. relación de causa-efecto. Está demostrado, porque no hay. ¿Por qué ocurren los terremotos? No, es Porque por son las impredecibles. placas ¿Por qué la tectónicas. ciencia no puede decir probables terremotos? Bueno, pero no hay manera tampoco de señor, predecir. porque No, es, punto no. es la maldad de los hombres que provocan terremotos. Está demostrado. No está demostrado. Usted ¿Por qué en está los lugares diciendo- donde hay gente buena no hay terremotos? ¿Cómo que no hay terremoto en lugares donde hay gente buena? No hay terremotos. ¿Donde hay gente buena? Sí, No vi nunca que no. bueno, no, discúlpeme. O sea, hay terremotos donde hay gente mala, dice usted. Solamente. No, Aunque no eso se sí. sepa. Alguna maldad, etcétera. Todos tenemos alguna maldad, Bueno, y señor. el otro consejo es que no hay que venirse a Guatemala para buscar al marido. El marido se fue. Usted lo dice en tanto marido. No, yo lo digo en tanto comentarista de esta prestigiosa emisora. Vamos a escuchar un tango que tiene que ver con la Guatemala vieja. Porque me imagino que en la Guatemala nueva todos estarán añorando Sí. la vieja y antigua Guatemala
que ya ha sido reemplazada por esta nueva. ¿Dónde estarán aquellos? Y hay línea de puntos. Instrucciones para componer una canción guatemalteca. ¿Dónde estarán aquellas? Llene acá. Todo empieza así. Ponga lo que quiera. Esquinas, calles. Aquellos árboles. Punto. ¿Dónde estarán aquellos? Carruajes. Carruajes, muy bien. Y aquellas golondrinas. Sí, aquellas golondrinas. Y ya está, ya lo terminó. No, no es así. Bueno, vamos a escuchar un tango que es así. ¿Empieza así? No, no empieza así, pero es así. Se llama Barrio Viejo. Y es tan lindo que aunque sea así, a uno le gusta. Barrio Viejo canta ahora mismo un tango compuesto en 1929 en ocasión de un viaje a la ciudad de Guatemala, seguramente, que habrá tenido su autor. Canta Gardel.